Ahora seguimos con el siguiente video tutorial donde continuamos con las redes en multifrecuencias. Yo tengo esta red eléctrica donde la fuente de alimentación se comporta de acuerdo a la gráfica mostrada, donde en todos y cada uno de los intervalos tenemos la misma pendiente constante que es igual a -6, porque en todos y cada uno de los intervalos vamos desde el valor inicial 4 y finalizamos en -2, 4, de 4 a -2, de 4 a -2. Por lo tanto, el valor medio de primer orden, es decir, el coeficiente A subíndice 0 será igual a 1, que es el valor que se encuentra justo en medio de 4 y -2, que en este caso es 1. El coeficiente A subíndice n es igual a 0 porque nosotros estamos considerando una función impar, dado que si esta función se expandiera sobre el semiplano izquierdo, al doblar el sistema coordenado en torno al eje Y, es decir, a E de t, nos podríamos dar cuenta que los subpuntos del semiplano izquierdo no corresponden a los puntos del semiplano derecho. Por lo tanto, es una función impar. Recuerde que si esta función no se comportara de tal forma que no conservara una pendiente constante a lo largo del intervalo que va de 0 a t, o de t a 2t o de 2t a 3t, lo mejor es calcular el coeficiente a 0 por medio de la expresión 1 entre t del periodo por la integral que va de 0 a t por la función que define a la función periódica en dicho intervalo por la diferencial de t. Muy bien. Pero, dado que reunimos las condiciones para poderlo calcular rápidamente, esa es la razón por la cual lo hemos hecho de esa manera. De esa manera, ¿qué pasaría si yo tuviera una función que a lo largo que de 0 a t no tuviera una pendiente constante partiendo del valor inicial hasta el valor final? Yo tendría que el valor medio no necesariamente corresponde al punto medio entre -2 y 4. Pero como aquí, en este ejemplo en particular, sí tenemos una pendiente constante en todos y cada uno de los intervalos, podemos calcular rápidamente el coeficiente A subíndice 0, al igual que el coeficiente B subíndice n, que como se explicó en el video tutorial pasado, este sería igual a la pendiente de todos y cada uno de estos intervalos, la cual es igual a -6 en todos ellos, porque partimos de 4 y llegamos a -2. -6 que se multiplica por un -1 y se divide entre npi para obtener para este tipo de gráfica de funciones periódicas en particular, y solo para las de este tipo, sería igual a dicho pendiente por -1, que en este caso es 6, y lo dividimos entre npi para definir al coeficiente b subíndice n. Muy bien, ahora yo puedo saber que la expresión que me permite um, establecer a la fuente el comportamiento de la fuente de voltaje sería igual al coeficiente A subíndice 0, que en este caso es 1, más la sumatoria que va desde n igual con 1 hacia este infinito del coeficiente B subíndice n por el seno de n omega t, que nosotros podemos sacar como se ve aquí, sacar de la sumatoria, como se aprecia en el enunciado 5, a 6 y a pi, porque son constantes, de tal forma que la expresión que define el comportamiento de la fuente de voltaje es igual a 1 más 6 entre pi por la sumatoria que va desde n igual con 1 hacia este infinito de 1 entre n por el seno de n omega t. Si nosotros desarrollamos la sumatoria, tendríamos que la fuente de voltaje es igual a 1 más 6 entre pi por 1 entre 1 por 6 omega t, más 6 entre pi por 1 medio, es decir, más 6 entre 2, que es 3, más 3 entre pi por seno de 2 omega t, más 6 entre 3, que es 2, más 2 entre pi por seno de 3 omega t. Y así nos iríamos, de tal forma que yo voy a empezar a calcular mi corriente circulante J1, porque quiero saber la corriente que circula a través del capacitor, eh, considerando todos y cada uno de los términos de la fuente de voltaje. Si considero el primer término de la fuente de voltaje, yo sabría que la fuente de voltaje que está en mi lado derecho se comporta de acuerdo a una fuente de voltaje de valor constante, es decir, de una red de corriente directa que es igual a 1 volt. Si yo considero dicho valor en una red de corriente directa, el capacitor se comporta como un circuito abierto, de tal forma que considerando el primer término de la fuente de voltaje, yo no tendría corriente circulando a través de ese capacitor,
por lo cual es igual la corriente para ese primer término es igual a 0. Ahora voy a considerar el segundo término de la fuente de voltaje, el cual es igual a 6 entre pi por el seno de omega t. Si le aplico la relación entre las senoides y los números complejos, yo sabría que la expresión transformada compleja de la fuente de alimentación es igual a 6 entre pi entre la raíz cuadrada de 2, cis de 0 grados. Esto es igual al... Sí. Esto es igual al primer valor de la fuente al primer valor de la fuente de voltaje transformada compleja. Ahora, yo tengo para este ejercicio, porque es un dato que me dan de entrada, o es un dato que nos da el profesor, que tengo que la frecuencia angular es igual a 512 radianes por segundo, que es la frecuencia que yo voy a utilizar para calcular las impedancias de bobinas y capacitores, porque si se dan cuenta en el primer término de la fuente de voltaje tengo omega t, eso dice que mi omega lo multiplico simplemente por un 1, de tal manera que puedo calcular impedancias en bobinas y capacitores. Y como ya saben, las impedancias en las bobinas son igual a 1 por la frecuencia angular omega por la inductancia de la bobina, mientras que las impedancias en capacitores es igual a 1 entre la I de imaginario entre la frecuencia angular omega entre la capacitancia. Entonces, considerando que las impedancias en las bobinas son iguales a 1, las impedancias transformadas complejas en las bobinas son iguales a I de imaginario por la frecuencia angular omega por la inductancia, la impedancia de esta bobina, para este ejemplo en particular, debido a la primera término de la fuente de voltaje, sería igual a 1 entre 512 por 415 radianes, lo cual me da un I. Y porque recuerden que todo esto del multiplicar la frecuencia angular omega por la inductancia tiene que ser multiplicada por I. Para calcular la impedancia del capacitor, considerando el primer término de la fuente de voltaje, sería 1 entre 512 entre 0.244 por 10 a la menos 3. Y recuerden que vamos a tener un menos i porque el i pasa en el numerador cambiando su signo. De tal manera que la impedancia en mi bobina sería igual a menos 8i. Y es así como ustedes van determinando las impedancias en bobinas sin capacitores. De tal manera que podrían también determinar las impedancias propias y mutuas de malla. Por ejemplo, la impedancia propia de la malla 1 sería i menos 8i más 6, es decir, 6 menos 7i. La impedancia propia de malla 2 sería 6 más 2i. La impedancia mutua entre malla 1 y malla 2 sería 6, porque el sentido del resistor coincide con J1 y con J2. Y el sentido, de acuerdo a los sentidos asignados a las bobinas, en ambas se pasa primero por la bobina y después por la marca. Y los sentidos de la bobina de I coincide con J1 y el sentido de la bobina de 2 coincide con J2, de tal forma que la impedancia mutua entre estas dos mallas sería 6 más 0.125i. Aquí está. Y ya podrían obtener la corriente circulante J1, donde en el denominador ponen impedancia 1,1, en el impedancia 2,2, impedancia 1,2, impedancia 2,1. Y en el numerador tendríamos la misma columna para J2. Sin embargo, como queremos saber J1, la sustituimos la columna de J1 por las respuestas del sistema de ecuaciones. ¿Existe alguna fuente de alimentación que pertenezca a malla 1? No, no existe alguna fuente de alimentación que pertenezca a malla 1. 0. ¿Existe alguna fuente de alimentación que pertenezca a malla 2? Sí, y su sentido coincide con el de la malla. Entonces 6 entre pi entre la raíz de 2 se colocaría en la posición que les corresponde, igual a la ecuación del método de mallas que corresponde a la ecuación de malla 2 del método de mallas, cuyo lugar le corresponde en el extremo inferior izquierdo de la matriz en el numerador. Ahora sí, ya se puede calcular la corriente circulante J1 que se debe al primer término de la fuente de voltaje. Por eso se le ha puesto J1,1 por el primer término de la fuente de voltaje. Si ustedes quieren calcular la J1 que se debe al segundo término de la fuente de voltaje, toman el segundo término de la fuente de voltaje. Bueno, en este caso, ven que les he comentado que sería primer término, segundo término, tercer término. Muchas veces van a encontrar que a este término, como está asociado a un coeficiente constante, para el desarrollo de la serie, y de hecho este coeficiente constante es del de A0, para el desarrollo de la serie muchas veces se le considera este término como el término cero, por relacionarlo con
con su definición, que es igual a 0, y a este se lo consideraría primer término, segundo término, tercer término. Es por eso que, a diferencia del segundo ejercicio del video tutorial pasado, yo estoy nombrando a este como primer término, segundo término y tercer término, por considerar el hecho que aquí tenemos al coeficiente a, subíndice 0. Y a partir de aquí yo cuento 1, 2 y 3. Sin embargo, va a ver que en otros libros lo manejan como 1, 2, 3 y 4. Pero no tienen que preocuparse mucho por ese detalle. Lo importante es que hagan todo de la manera correcta, haciendo corresponder las frecuencias angulares omega con la definición para impedancias transformadas complejas de bobinas y capacitores que van a manejar en el momento que las necesiten. Es decir, ahora yo voy a utilizar este término, que de acuerdo a la notación que les he dado sería el término 0, por estar relacionado con A0, el término 1, el término 2, para calcular la corriente corriente J1, que se debe al segundo término, por relacionarlo con lo que les estoy diciendo, de 0, 1, 2, donde tenemos una frecuencia angular omega, ya no de omega, sino de 2 omega, porque aquí tenemos justo 2 omega. Es decir, que para calcular impedancias transformadas complejas en capacitores y bobinas, yo voy a manejar una frecuencia angular omega de 2 por 512, es decir, 1024. Y con ella tendrían una red eléctrica tal como se muestra aquí, con esas impedancias para bobinas y capacitores, donde ustedes obtendrían las impedancias propias y mutuas de malla, y por lo tanto ya pueden obtener la corriente circulante J1, que se debe al segundo término, donde existe 2 omega, de la fuente de voltaje. Igual lo pueden hacer para el tercer término, donde existe 3 omega, de la fuente de voltaje, donde tendrían esta red eléctrica, donde para calcular a las impedancias transformadas complejas de bobinas y capacitores ya no utilizan ni 512 radianes por segundo ni 1024 radianes por segundo, sino que utilizan 1536, 1512, 1024, 1536 radianes por segundo, de tal forma que obtendrían estas impedancias para bobinas y capacitores, que son las que se muestran aquí, y ya podrían obtener las impedancias propias y mutuas de malla, con lo cual además podrían calcular la corriente circulante J1, otra vez la que circula por este capacitor, pero ahora debido a la tercer término de la fuente de voltaje, que es la que tiene a 3 omega. Con ello, ya ustedes podrían saber al coeficiente de la corriente circulante J1, que se debe al primer término, es decir, donde está omega, al coeficiente de la corriente circulante J1, que se debe al segundo término, es decir, donde está 2 omega, y al coeficiente de la corriente circulante donde está el tercer término, es decir, donde está 3 omega. Y eso ya les permitiría saber la corriente eficaz para aquella que circula por el capacitor que hemos estado mencionando, es decir, este capacitor y esta bobina, y la corriente que circula también por esta bobina. Entonces, y es así como terminarían este ejercicio. Por cierto, aquí también es una aproximadamente igual, porque recuerden que nosotros nunca nos vamos a acercar al valor exacto de la corriente eficaz, dado que hay un término infinito para la suma, es decir, hay un término infinito hay un número infinito de coeficientes constantes que podemos conocer. Es por eso que es aproximadamente igual. De hecho, ahorita mismo voy a corregir esto para que se vean cómo fácil es corregir esto por medio del ¿cómo se llama? Tu Text Studio. A ver, espérenme, lo voy a corregir. Es esta que tengo aquí. Entonces tengo como igual, pero lo voy a cambiar a CIMEC, que es el signo de aproximadamente o aproximadamente igual. Entonces quito el igual, le pongo CIMEC. Aquí está, ya. Los paro. Ahora sí. Así, ya está. Y ya cambió. Ahora sí tenemos aproximadamente igual en la corriente eficaz para mi corriente circulante J1 a 0.4155 amperes. Y por este video tutorial sería todo. Nos vemos en los próximos video tutoriales. Hasta pronto.